Ahí Éxodo capítulo 10. Amén. Gracias, Padre. Padre, en el nombre de Yeshua te pedimos que seas tú quien nos hable, quien nos enseñe a través de tu palabra, de tus escrituras, y que a través de ellas, Padre Yahweh, podamos venir al conocimiento de la verdad, de esa verdad que trae libertad a nuestras vidas, libertad, Padre Yahweh, de pensamientos, de conceptos, de ideologías, aún de tantas cosas que a veces cargamos en nuestras vidas, y que podamos venir y experimentar esa libertad que tú tienes, Padre Yahweh, para cada uno de nosotros como parte de tu pueblo. Háblanos y enséñanos, y que seas tú usando este tiempo, Padre Yahweh, usando aún mis labios, y que tu palabra pueda ser hablada de tal manera que podamos entenderla y guardarla en nuestros corazones. Que seas tú hablando a través de tu palabra, Padre Yahweh, en nuestras vidas, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Vamos a Éxodo capítulo 6, Éxodo, continúo, ¿verdad? 10, Éxodo capítulo 10. Pero, ¿sabes? Parte de lo que es este libro de Éxodo, cuando tú y yo empezamos a mirarlo, y más cuando hemos pasado este tiempo de buscar y de escudriñar parte de lo que es la palabra, cada uno de estos versículos, pero si una de las cosas que nosotros podemos mirar, cuando tú y yo vemos, no solamente habla de la libertad para el pueblo de Israel, pero habla voltea con la persona que está, tú le dile, habla de tu libertad y de la mía. Porque si vemos es el principio de todas las cosas. Vemos ciertamente que si vamos haciendo un poco de historia y vamos hasta los capítulos de Génesis, dice la palabra, dice que Yahweh le empezó a haber hecho al hombre conforme a su imagen. Dice, porque toda la tierra se había corrompido. Y una de las cosas que tú y yo tenemos que entender es que tú y yo venimos de una naturaleza inclinada al pecado. Desde cuando tú y yo nacemos, o de cuando un niño nace, por muy hermoso que pueda ser el niño, por muy carismático que pueda ser, si hay algo que no puede ser quitado, sino dice la palabra, dice, ¿con qué alejarás? Dice, la maldad del corazón del niño, sino por medio de la instrucción. Y una de las cosas que la palabra nos compara a cada uno de nosotros, es que dice la palabra que tú y yo somos hijos. Y si hijos somos, también recibimos esa corrección de nuestro Padre. Dice la palabra en el libro de Hebreos, dice que al principio, dice, aunque no nos parecía bueno, dice, nuestros padres nos disciplinaban conforme ellos pensaban que era lo mejor. Dice, cuánto más vuestro Padre Celestial, dice, no disciplinará, te lo estoy parafraseando, dice, o no corregirá a aquellos, o sea, hablando de nosotros. Porque si nos dejara sin corrección, ya no seríamos hijos. Pero como somos hijos, voltea con la persona que está a tu lado y dile, hay una corrección que el Padre tiene para nuestras vidas. Y esa corrección que el Padre tiene para nuestras vidas la vemos reflejada en todos los aspectos. Desde cuando tú y yo leemos la palabra, no son solamente palabras habladas a un pueblo o a una generación, sino que fueron palabras habladas no solamente para ellos, sino dice la palabra, sino para los que han alcanzado el final de los tiempos y todas estas cosas que venimos a ser parte de nosotros. Y entender que cada una de las correcciones que el Padre tiene para el pueblo, aún para el pueblo de Israel, dice la palabra en el libro de Hebreos, dice, porque su palabra es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, todo lo sabe, todo lo conoce. Y Él conoce, dice, ¿quién conocerá? Dice la mente o el corazón del hombre, sino el hombre mismo. O sea, cada uno de nosotros, sin necesidad de que nos señalen o sin necesidad de que nos apunten o nos juzguen, cada uno dice, porque si nosotros nos juzgáramos, no seríamos juzgados con el mundo. O sea, hay una evaluación, voltea con la persona que está a tu lado, hay una evaluación que tenemos que hacernos. Y no es como que no pueda ser capaz de entender y discernir cuáles son las cosas que debo cambiar, porque muy profundo dentro de mí, y dice que Yahweh es el que escudriña los corazones, dice, pero ¿quién conoce, dice, la mente del hombre? Sino el hombre mismo. O sea, conocemos cuáles son nuestros errores, cuáles son nuestras fallas, y sin necesidad, vuelvo a repetir, de que muchas veces nos señalen y nos juzguen, hay una evaluación que tú y yo tenemos que hacernos y ser verdaderos. Yo decía la semana pasada, tenemos que ser verdaderamente sinceros o sincerarnos cada uno de nosotros
y cambiar y voltear delante del Padre y decirle, ¿sabes una cosa, Padre? Esto es algo que está mal en mi vida. Esto es algo que no lo he dejado, que no lo he abandonado, que constantemente vivo cayendo en el mismo error y en las mismas cosas. Y que cuando tú y yo miramos parte de la palabra que está escrita, no solamente hablaba para el pueblo de Israel, sino que hablaba hablaba para el pueblo de Egipto, sino que también hablaba para el pueblo de Israel. Porque si tú recordamos, no sé si lo voy a tocar parte aquí entre las citas que traigo, pero en la porción pasada o en las citas pasadas, dice que les dio las ordenanzas, dice, y se las dice, y fueron dadas para el pueblo, para el faraón y para el pueblo de Israel. O sea, que los prodigios, que los milagros que Yahweh estaría haciendo, sus hechos portentosos, la liberación para el pueblo de Egipto, no solamente era para que el pueblo egipcio mirara y reconociera la grandeza de Yahweh, y que por medio de los juicios que habían venido sobre ellos pudieran arrepentirse en cierta manera, pero las obras portentosas que Yahweh estaba haciendo las estaba dando a conocer para el pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel también pudiera volver en un arrepentimiento y en un teshuvá. Porque si tú y yo leemos en el libro de Ezequiel, hay una cita que habla referente que el pueblo no escuchaba. Si tú puedes mirar en los capítulos también anteriores, dice que hubo una pesadez sobre el pueblo de Israel, dice, a causa de la servidumbre que ellos tenían. Y a causa de esa servidumbre que había sobre sus propias vidas, dice que no escucharon a Moisés. No significa que no lo oyeron, pero no pudieron asimilar las palabras que Moisés o la orden que Moisés les estaba dando a causa de la pesadumbre que había o de la pesadez que había en sus propias vidas. Cuando hay esa pesadez en nuestras vidas, y lo compartí parte de ello el miércoles, tenemos que liberarnos de esa presión que tú y yo tenemos. Dice la palabra venir, dice todos los que estén cargados y trabajados que yo los haré descansar. Dice porque ligero es mi yugo y ligera es mi carga. Pero ¿qué tenemos que hacer tú y yo? Aprender a dejar nuestras cargas delante de Él. Porque el pueblo no pudo asimilar. Si tú lees, el pueblo había creído. No dice que no creyeron, dice, y el pueblo creyó, dice, cuando mandó llamar a los ancianos y a todos los demás, dice, y el pueblo le creyó. Pero luego más adelante en el capítulo 6 dice que no pudieron atender las palabras de Moisés. ¿Por qué? Porque no es solamente el creer, pero el creer va ligadamente de la mano con el obedecer, porque la fe sin obras es muerta. Dice, muéstrame tu fe. Muéstrame tu fe, dice, yo te mostraré mi fe porque por mis obras, porque la fe sin obras es muerta. Cuando yo creo debe de haber un accionar o debe de haber algo en mi vida que avale o que confirme la fe que yo tengo. Sin desviarme del punto, si yo digo que Yahweh es mi sanador, yo confiaré plenamente que Yahweh es mi sanador. Que sí está la ciencia, sí está la medicina, están todas esas cosas, pero aunque voy y consultas, puedes consultar con un médico, tu confianza no la pones en el médico, tu confianza está puesta ¿en quién? En Yahweh. Que puedes estar pasando por una situación muy difícil, pero sigues confiando que Yahweh está contigo. Y que Yahweh nunca te dejará y que nunca te desamparará. Y de ahí tú no te mueves, tú continúas, avanzas hacia adelante porque te agarras de esa fe. Cuando Yeshua dice amén, podríamos decir que es como una de cierto les digo, es como si dijéramos amén, amén les digo. O sea, es como si fuera una realidad o una verdad sobre nuestras propias vidas. Que tú y yo tenemos que confiar en la palabra emuná, viene de la palabra amán, que significa afirmar, sostener. Que cuando tú crees y tú miras, cuando Pedro iba al templo de la Hermosa, ¿y qué fue lo que el hombre que estaba ahí dice? Que extendió su mano pidiéndole para que le diera unas limosnas, para que le diera una limosna, que dijo, no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. Dice que estiró su mano y lo sostuvo. Eso significa tener fe. Porque fe significa sostener, afirmar, creer en algo, que cuando tú crees en la palabra de Yahweh, tú te afirmas, tú te arraigas en esa palabra y te tomas firmemente de esa palabra que se te fue dado, que el Padre te habló a través de esas escrituras. Y te tomas de ellas y te afianzas de ella.
Pero más sin embargo el pueblo dice que no atendieron las palabras o no pudieron asimilarlas a causa de la pesadez que había en sus propias vidas. En muchos, ¿cómo podríamos decir? Afanes, circunstancias que pueden venir diariamente a nuestras vidas. Si tú y yo no tenemos cuidado, las circunstancias, el trabajo, el día, muy fácilmente nos pueden volver y hacer nuestra carga más pesada y más pesada de un día para otro día, para otro día. Y qué importante es para nosotros el aprender a atender la voz de Yahweh y poder dejar nuestras cargas delante de Él. Porque sin embargo dice, si tú miras, el pueblo de Israel dice que no le creyó, dice que no atendieron las palabras de Moisés, porque aunque habían creído, en el momento en el que vieron la aflicción, la pesadez que había sobre sus vidas, y miraron cómo Faraón se levantó todavía más en contra de ellas, se olvidaron de la palabra que habían oído a través que les había sido hablada por medio de Moisés y por medio de todos los demás. ¿Pero por qué? Por las aflicciones, por las cargas que pudieron haber traído, que pudieron haber cargado. Y cada cosa, ¿sabes? Eso es lo más interesante, que las palabras que tú y yo podemos mirarla, no solamente la hablaba para el faraón o la hablaba para ese pueblo, sino que también lo habla para cada uno de nosotros. Porque todo lo que fue escrito en épocas pasadas fue escrito para enseñanza, di conmigo, nuestra. Y cuánto más que cuando tú y yo tenemos una identidad que somos parte de su pueblo. Porque antes podíamos mirar la palabra y decir, bueno, es que lo hizo para el pueblo de Israel. Y a veces teníamos los pensamientos, qué hermoso hubiera sido ser como el pueblo de Israel que le conoció y etcétera, etcétera, y echar nuestra mentalidad a volar. Pero sabes, no solamente fue hablado a ellos, pero fue escrito para todos nosotros. Porque cada uno de nosotros somos Israel, amén. Y estas palabras que fueron habladas para Israel. Y cuando tú y yo miramos, y sin llegar hasta el libro de Levítico, la preparación de las fiestas, dice la palabra, dice, y estas son las fiestas, dice, para que vayamos a rendir culto a ¿quién? A Yahweh. No lo estaba hablando para un pueblo judío, porque estaba hablando antes de que dieran las instrucciones del libro de Levítico, cómo tenía que ser preparado antes de que ellos harían esa libertad, da las instrucciones de la Pascua, de Pesaj, cómo tenía que ser establecido cada una de las cosas, cómo tenían que prepararse para quién, porque eso era la liberación para el pueblo de Israel. Eso era la liberación para su pueblo. Esta es la liberación para cada uno de nosotros que somos parte de su pueblo, ¿cuánto lo entendemos? Y el prepararnos cada una de las festividades, cada una de las fiestas, es un ensayo. La palabra ensayo significa mikra, que significa un ensayo, una preparación. Y siempre lo he dicho, y yo creo que lo voy a seguir diciendo hasta que me muestre algo diferente. Pero es como cuando tú te preparas para un evento, o etcétera, etcétera, tú tienes un ensayo previo antes de eso. Para que cuando tú llegues a ese ensayo, a esa celebración, ya hubo un ensayo previo. Va a haber una boda, pues se preparan para el día de la boda y tú dices, qué padre salió todo. Pero antes de la boda, primero hubo un ensayo previo para que se pudiera llevar a cabo la boda. Porque si no, de lo contrario, pues no sabrían ni para dónde cada uno va a ganar, pues si dónde vamos a correr, etcétera, etcétera. Lo mismo sucede, ¿sabes? Cada festividad es un ensayo. Voltea con la persona que está te le dile, y cada ensayo sirve para preparar nuestras vidas. ¿Cuántos damos gracias al Padre? Porque cada fiesta, no es como que decimos, bueno, ya llegamos Pesaj, ya llevamos casi 9 años, 10 años, yo creo que ya había perdido la cuenta, más de 10 años celebrando las fiestas. No es como que llegamos a la festividad, bueno, ya celebramos Pesaj y ya celebré Pesaj y ya lo celebré de ahora para siempre y para siempre. No, lo celebraste. Se acaba un ciclo, por eso son, si tú y yo pudiéramos decirlo, son cíclicas las fiestas. Termina un ciclo, pero vuelve a comenzar otro ciclo. Porque te vuelves a preparar. Yeshua dice, y todas las veces que la bebieres, la muerte del ladrón que anunciarás.
porque es algo que lo tendríamos que hacer. O sea, es una celebración, es una preparación. Pero juntamente con esa preparación estamos preparando y capacitando nuestras vidas para salir a una libertad que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Ahora, perdón, cada preparación o cada milagro que Yahweh estaba haciendo para el pueblo era con un propósito. Y hablábamos, y voy a entrar rapidito nada más para decir a cada una de las plagas. Llegamos hasta la séptima, después entraríamos la octava, la novena, la décima, pero cada una de ellas era con un fin o con un propósito de derribar una deidad, o era precisamente para traer que los juicios de Yahweh mismo había declarado. Dice que su pueblo le había dicho a Abraham, dice, ciertamente tu descendencia, dice, morará en tierra ajena, serán extranjeros a ella y serán oprimidos por tantos años. Pero ciertamente a la nación que los oprima, ciertamente esa nación yo juzgaré. Y vemos que una de las cosas comenzaron los juicios de Yahweh. ¿Sabes? Cada uno de los acontecimientos o cada una de las plagas, yo lo apuntaba por aquí, fueron en una escala de menor, de leve, si podríamos decirlo, a intermedio, y de intermedio más avanzado, por decirlo de esa manera, o más apresurado. Las primeras 3 plagas que tú y yo vemos, número 1, la primera señal que Yahweh hace es la serpiente, que era la existencia de Elohim, ¿quién? En Israel. Sabes, muchos de nosotros entendemos que las potestades o las deidades son territoriales. Y una de las cosas donde ellos se encontraban era en el pueblo de Egipto. Y en Egipto había muchas deidades y muchos dioses. Lo que tú y yo vemos como un plazo para que el pueblo o para que el faraón desistiera y dejara ir libre al pueblo, era para mostrarle al faraón quién era él. Porque a pesar de que se hablaba el Dios de los hebreos o el Elohim de los hebreos, pues pudiéramos pensar, o Faraón fácilmente podría haber pensado, ¿qué puede ser el Dios de los hebreos en esta nación de Egipto? ¿Cuál tenemos nuestros dioses? Y una de las cosas que yo miraba, y lo compartí con los hermanos el miércoles, es que algunas traducciones no se le da el enfoque que es como para Nahash, que es como serpiente, pero la terminación que utiliza para serpiente es Tanim, que si tú miras la definición de Tanim significa dragón, monstruo marino, etcétera, etcétera. Algo otros de ellos asimilan que era también significa cocodrilo. Si tú miras la expresión, también significa ¿cómo se llama? Cocodrilo. Una de las cosas que tú y yo podemos mirarlo. Y si tú miras por medio de la mitología egipcia, una de las cosas que ellos creían ellos hablaban del dios Sobek, el cual se creía que era el que había creado el cosmos o el universo. Al echar su serpiente, o Moisés a Aarón al echar la serpiente y al tragarse la serpiente de los demás, la palabra hebrea para ellos que ellos tenían como el dios era Sobek, como el dios creador de todas las cosas. Pero cuando al mirar este milagro o este prodigio que estaba haciendo, lo primero que Yahweh estaba dejando en claro, quién era el creador del universo y de todas las cosas, quién era. Era Él y no el Dios y la potestad que ellos tenían como Dios, el creador de todo eso. ¿Sabes? Esa fue la primera llamada de advertencia antes de que vinieran los juicios. ¿Sabes? Cada vez que Yahweh va a hacer algo, Yahweh no va a obrar y no va a actuar sin antes primeramente hacer un llamado de advertencia o dar un llamado de advertencia a nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? Para cuando algo viene o para cuando algo sucede, es porque Yahweh ya estuvo tocando y llamando a la puerta o al corazón de cada uno de nosotros antes de que vinieran las consecuencias y los hechos de nuestras acciones. ¿Cuánto lo entendemos eso? Pero siempre Yahweh va a actuar
por medio de un llamado de advertencia. No es como que Yahweh se va a levantar y va a obrar de esta manera y va a hacer, no. La misma palabra dice que Yahweh no haría nada. Si lo ponemos del otro lado, dice que Yahweh no haría nada sin antes revelarlo ¿a quién? A los profetas. O sea que podríamos decir que cuando el río suena, dicho, es porque agua lleva. O sea, cuando Yahweh va a hacer algo, primeramente ya hubo una llamada. Y sabes, la primera llamada fue ¿para quién? Para Moisés, cuando llama a Moisés y le dice y se le presenta por medio de la zarza y dice, yo soy Yahweh. Y Moisés le dice, ¿y cómo? Dice, si no me interesa, dice, ¿cómo me voy a oír? También el faraón dice, porque te presentarás, dice, y dirás, yo soy el que soy, el que seré, el que seré, yo soy Yahweh si tú le quieres llamar. Dice, y con mi nombre no me di a conocer, dice, pero mi nombre será dado a conocer a ellos y será memorial de generación en generación. El nombre que tú y yo conocemos ahora como Yahweh fue el nombre que les fue dado al pueblo de Israel cuando Yahweh los liberó de su esclavitud. Y sería memorial hasta los tiempos de ahora, lo que tú y yo conocemos como el nombre de Yahweh. ¿Cuánto damos gracias al Padre? Amén. Por ese nombre que se nos ha sido revelado. Y dice, y cuando Yahweh los iba a liberar y los iba a sacar de su esclavitud, empezaron los juicios. La primera llamada de advertencia. La segunda llamada, ¿para quién fue? Para el faraón. Se presenta con la serpiente y se presenta delante de él en medio de la serpiente y le hace conocer quién era Yahweh. Primera llamada. La segunda llamada de advertencia es cuando tú y yo podemos mirarlo, cuando Yahweh habla a Moisés y dice, ve y preséntate a Faraón. Dice, porque él todas las mañanas sale al río Nilo, dice, y te presentarás y te pondrás delante de él. Número 2 era para mostrarle en ese momento cómo las aguas se convertirían en ¿qué? En sangre. Pero número 2, se pensaba que los faraones eran como un tipo de Dios. Y por como eran un tipo de Dios, no tenían las mismas necesidades de un ser humano. Y estoy hablando de necesidades fisiológicas. Y se pensaban, o sea, una de las cosas que se habla es que no solamente era el encargado de Faraón de ir y mirar cómo se encontraban el creciente del río Nilo, todas estas cosas, porque era su provisión, la fuente de vida para todos ellos, porque eran agricultores. Pero sino también era para presentar o hacer de sus necesidades cuando nadie más podía mirarlo. Y cuando ese momento fue cuando Moisés se presenta delante del faraón, cuando andaba en ese tiempo, sabes, para nosotros, si tú y yo pudiéramos sacarle un significado a ello, Yahweh o Faraón habló, o Yahweh le habló a Faraón en un momento vulnerable de su propia vida. Lo mismo hace Yahweh, o lo mismo pasa con nuestras vidas. Cuando tú y yo no atendemos la voz de Yahweh en nuestras vidas, hay un llamado de alerta. Y viene un llamado de alerta, pero también viene un tiempo de vulnerabilidad en nuestras vidas donde Yahweh habla y toca nuestras puertas. Y es donde tú y yo tenemos que recapacitar y ser conscientes cuáles son las decisiones que tú y yo estamos tomando. ¿Será que estamos resistiendo y no estamos obedeciendo a la voz de Yahweh? ¿O será que atendemos la voz de Yahweh y volvemos de nuestros propios caminos, de nuestro andar? Porque es como la primera es la sangre en el río Nilo. La primera etapa, si uno puede mirarlo, es el Elohim de los hebreos tiene el mismo poder o el poder similar que le atribuían a los dioses de Egipto. Porque si tú vemos en las primeras plagas, los hechiceros pudieron imitar que se convirtió en ¿cómo se llama? En serpiente. Bueno, ellos también hicieron. En ranas, pues bueno, ranas también. Y era un poder similar, aunque sin embargo, pues no obró de la manera que ellos pensaban, porque en lugar de quitarse, se multiplicaron. La tercera fue los piojos. Ahí ya no pudieron imitar el mismo poder. Fue la primera etapa o la primera llamada de advertencia ¿para quién? Para el faraón. La segunda etapa, las moscas. El Elohim de Israel tiene más poder
que los dioses de los egipcios. O sea, ya no hay una comparación, ya no es quién tenía más poder, sino que ahora el Elohim de los hebreos tiene más poder que, que los dioses de los egipcios. Y ya no podían imitar lo que Moisés hacía, o las plagas que Yahweh enviaban, las moscas, la muerte del ganado. Hace distinción entre los egipcios. Ahí es donde hace una distinción entre los egipcios y los israelitas. Y empieza a haber una distinción. Y sabes, cuando Yahweh empieza a hacer esas distinciones, cuando tú puedes mirar la muerte del ganado, que iba a venir todas estas cosas que iban a suceder, hay algo muy interesante que dice que atendieran el mensaje o el llamado que Moisés estaba enviando. Y dice que algunos hicieron caso omiso y otros sacaron sus, ¿cómo se llama? Su ganado y todo lo que tenían. Di conmigo, hay una voluntad y un libre albedrío en nuestras vidas. Cada uno tiene la decisión y la voluntad si obedece el llamado del Padre o hace oídos sordos del llamado del Padre. Y no solamente era para el pueblo de Israel, para el pueblo de egipcios, de los egipcios, sino era para quién, para el pueblo de Israel. Y muchas veces nos enfocamos tanto en la obstinación y el faraón. Pero sabes, si todo lo que está escrito fue escrito también para nosotros, lo mismo como hizo Faraón, muchas veces obramos nosotros de la misma manera. Porque por su obstinación, el Faraón no dejó ir al pueblo de Israel. Y cuando hablamos de una obstinación, estamos hablando de un parecer o de un cambio de pensamiento, de un cambio de opinión, que a pesar de lo que el faraón miraba, no cambió de opinión, no cambió de parecer, sino que siguió enfrascado en su mismo pensar, en su mismo sentir, en lo que él creía y en lo que él pensaba, a pesar de las circunstancias que eran adversas en contra del pueblo. Y lo mismo también se ve reflejado con nuestras vidas. A causa de nuestra obstinación, de mirar las cosas que suceden, que nos sobrevienen a nuestras propias vidas y que golpean nuestras vidas. No solamente golpea nuestras vidas, sino que tarde o temprano terminará por tocar también la vida de los nuestros, de nuestras familias y de nuestros parientes, a causa de nuestra obstinación y a causa de nuestra terquedad por seguir en nuestro propio camino y en nuestro propio parecer. ¿Cuánto lo entendemos? Porque no eran las consecuencias. El pueblo le dice, ¿hasta cuándo dejarás ir libre a este pueblo? Ya no era Moisés, sino que eran los israelitas, los egipcios que le decían. Y no significa que a pesar de que porque ellos decían al faraón, ¿hasta cuándo los dejarás libre? Significa que ellos quedaron sin culpa. Las consecuencias vinieron también a sus propias vidas y tocaron sus propias vidas. Por eso cuando tú y yo hacemos algo, o sea, la manera en que tú y yo vivimos, que actuamos, que nos comportamos, que hacemos, no solamente nos afectan a nosotros, sino que afectan a aquellos que están alrededor nuestro. ¿Cuánto lo entendemos? Todos nos vemos afectados de la misma manera. Si tú puedes mirarlo, también la rebelión de Coré, no solamente fue sobre él, sino fue sobre todo el clan también. Y algunos otros que dicen hasta el libro de Reyes, creo que es el libro de Reyes, que habla que algunos de ellos, que nos da a entender que algunos de ellos escaparon. Porque ellos siguieron con el mismo puesto, si tú le quieres llamar. Pero sabes, es un llamado de advertencia para nuestras vidas. Ahora, la tercera etapa ya no fue nada más la segunda, sino que ahora, después del ganado, de la muerte, vienen las úlceras. Las úlceras ya fue la segunda llamada. Pero si tú empiezas a mirar
ya la tercera llamada o la tercera etapa, y ya era Elohim, es superior a toda autoridad, a toda deidad, y tiene soberanía no sobre el pueblo de Egipto, sino también sobre toda la tierra. Y una vez que después Yahweh empieza a dar, fíjate, muchas de las plagas fueron una llamada que venía Moisés a Faraón y le decía, esto es lo que va a suceder. Y esto es lo que te va a acontecer. Y cuando vino la plaga sobre toda la mortandad de los animales, hay algo muy interesante que dice, que dice el Faraón. Dice, bueno, deja ir al pueblo. Dice, pero serán los sacrificios que Faraón, como quien dice, ordenara. Y Moisés dice, no será de esa manera como tú piensas. Porque a pesar de que no estaban los sacrificios como tenían que ser, nunca había habido ningún sacrificio. Algo nos da a entender que Yahweh ya le había hablado a Moisés cuáles serían los sacrificios. Yo no lo veo, pero por la respuesta que Moisés le da al faraón, dice, no será de esa manera. Porque para ellos, para Moisés sabía tal vez que los sacrificios que tendrían que hacerse tenían que hacer por medio de ¿qué? De ovejas y de corderos. O de ovejas, vamos a llamarle de esa manera. Y recordemos que una de las deidades que el dios de los animales o del todo el ganado que el pueblo egipcio tenía, se me fue el nombre, si me acuerdo te digo, pero era un dios que ellos tenían, pero era cabeza de un cordero, y la mitad, ¿cómo se llama? Mitad cuerpo de hombre y mitad cabeza de... Bueno, no lo encuentro aquí, pero si me acuerdo ahorita, yo sé, si me recuerdo, pero ¿sabes por qué Moisés no permitió que sucediera esto? Porque una de las cosas que Moisés sabía, el que ellos presentaran un holocausto o un sacrificio de un cordero, era ofender una de las deidades que los egipcios tenían como Dios. Por lo tanto, ellos estaban faltando el respeto a ¿quién? Al faraón, y el faraón no dejaría sacarlo salir. Ahora, no era el sacrificio que Yahweh los estaba mandando. Y el llamado de Yahweh era salir a la libertad para que rindieran culto a ¿quién? Culto a Yahweh. ¿Sabes? El propósito, di conmigo, el propósito de mi libertad es para que yo rinda culto y mi servicio a Él. La libertad que yo recibí, no la recibí, perdóname por la expresión, pero no es por decir yo recibí una libertad y estoy muy cómodo y gozo de la libertad que Yahweh me dio, pero estoy bien y estoy conforme con eso, pero es para que mi vida esté al servicio de ¿quién? De Él. Cuando el pueblo de Israel sale y vienen las densas tinieblas, dice que piden las riquezas de los egipcios. Y al ellos pedir las riquezas de los egipcios, o sea, nadie miraba y nadie miraba nada, dice, porque había densas tinieblas. Dice, y los egipcios apremiaron al pueblo de Israel y salieron. Y ellos les pidieron oro y plata. La bendición con la bendición, ¿sabes? De ser un pueblo esclavo, de tanta esclavitud, de la noche a la mañana, si le quieres decir, de un día para otro, salen con riquezas. De ser oprimidos, de ser esclavizados. Pero las riquezas y las posesiones que estaban saliendo de aquel lugar no eran para decir, bueno, ahora soy próspero, sino que era por medio de aquello que habían recibido por medio de las manos de Yahweh, por el favor que Yahweh les había dado, era para que lo utilizaran para el servicio de ¿quién? Para el servicio de Yahweh. Con esto no estoy diciendo que tienes que vender tu carro acaso, y etcétera, etcétera, como muchas veces se predicaba. No estoy hablando de eso. Pero estoy hablando que los bienes y las posesiones que Yahweh nos ha dado, di conmigo, no son mías, sino son de Él. ¿Cuánto lo entendemos? Son del Padre y son para el servicio y para la obra de Yahweh. No es para autosatisfacernos a nosotros mismos. Sí, si Yahweh te permite tener, sí, que bueno. Y es bendición para tu vida. Pero si ellos salieron fue para rendir culto a ¿quién? A Yahweh. Y hay una parte que ahí, y estoy tratando de resumir todo de lo que está ahí. Cuando ellos salen a esa libertad, en el capítulo 10, vamos a ir al capítulo 10.
Dice, también nuestro ganado, dice, irá con nosotros, dice, no se quedará, dice, ni una pezuña de ellos, dice, sino de lo que ellos tomaremos, dice, para rendir culto a Yahweh nuestro Elohim. Dice, nosotros no sabemos con qué vamos a rendir culto a Yahweh hasta que lleguemos allá, pero Yahweh endureció el corazón de Faraón, dice, y se negó a dejarlos ir. Dice, entonces dijo a Faraón, dice, Moisés, vete, dice, de mi presencia, dice, ten cuidado, dice, que vuelvas a ver, dice, pues el día que me vuelvas, dice, me veas, vas a morir. Moisés le respondió, dice, bien has dicho, dice, ya no veré más. O sea, cuidado con lo que decimos, ¿verdad? También. Pero si vemos parte, dice, no sabemos, dice, nosotros no sabemos, dice, con qué vamos a rendir culto a Yahweh hasta que lleguemos allá. Di conmigo, siempre tendremos algo en nuestras vidas para darle al Padre. Siempre, siempre, déjame lo vuelvo a repetir, siempre habrá algo en nuestras vidas que tú y yo podamos darle a Él. Dice, nosotros no sabemos con qué vamos a rendir culto. Pero sabes, el mayor sacrificio que tú y yo podemos dar es presentar nuestras vidas, como dice el libro de Romanos, como sacrificio vivo delante de Yahweh. Que nuestras vidas siempre sean para ser rendidas delante de la voluntad de ¿quién? Delante del Padre. Cada día de nuestras vidas. O sea, el granizo, Yahweh era superior a las langostas, las tinieblas. Pero sabes, todo esto nos habla para nosotros. Dice en el libro de Mateo, capítulo 24, que muchas cosas vendrán, sucederán, y estamos hablando del final de los tiempos. Pero la palabra dice que en el final de los tiempos serán como en los principios y en los dolores de parto. Que las mismas plagas que tú y yo miramos para el pueblo de Israel o para el pueblo de Egipcio tienen mucha importancia para el tiempo y en la hora en la que tú y yo vamos a estar viviendo. O si no es que estamos viviendo. Porque irá de un nivel a otro nivel, de menor a mayor. Y dice la palabra, dice que será como en los dolores de parto. Dice la palabra, dice que será igual de esa manera. ¿Sabes cómo sucede? Para una mujer, pues conoce el tiempo, sabe. Y sabe que es de menor a intermedio y vas bajando hasta que ya los dolores son insoportables. ¿Sabes? Lo mismo será muchos de los acontecimientos que tú y yo estamos viviendo, que se están cumpliendo, han venido de un nivel a otro nivel, a otro. Porque tú y yo tenemos que entender que estamos viviendo tiempos muy parecidos o muy semejantes al final de los tiempos. Y eso para nosotros nos habla de tener que preparar la vida y el corazón de cada uno de nosotros. ¿Cómo están nuestras vidas? ¿Cómo están nuestros corazones delante de Yahweh? ¿Sabes? Los juicios, solamente la sangre sobre el río Nilo, era un juicio que Yahweh estaba implementando. Porque años atrás o tiempo atrás, el río Nilo ya había sido manchado por medio de ¿qué? De sangre de los primogénitos de ¿quién? De los israelitas, que el mismo Faraón había mandado ¿qué? Matar. La segunda plaga que tú y yo podemos mirar, que nos hablan acerca de las ranas. Para ellos tenían como la rana como una diosa de fertilidad, de igual manera, no me recuerdo exactamente el nombre, pero o se los mando por mensaje, se los doy en la lista la siguiente semana. Pero, sabes, para ellos representaba como una diosa de la fertilidad. En consecuencia del mandato que Yahweh, o el juicio que Yahweh trajo en contra de quién, del mandato del faraón, cuando dio órdenes a todas las parteras para que tuvieran que matar a todos los niños que eran nacidos como primogénitos. Un segundo juicio. Y vemos cómo vinieron de un lugar y a otro. Y sabes, para nosotros nos habla tanto para nuestras vidas. Cómo tú y yo estamos viviendo nuestras vidas, cómo están nuestros corazones. Y vamos a Éxodo capítulo 10. Dice, entonces Yahweh dijo a Moisés, dice, ve ante el faraón. Dice, porque yo endurecí su corazón, dice, el de él y el de sus siervos, a fin de hacer estas señales, dice la palabra, en medio de ellos.
vemos todo lo que escalonado, si podemos dar un repaso, vemos la novena, la quinta, después vemos las instrucciones de cómo tenía que ser celebrada la Pascua, cómo tenían que ser la importancia del tiempo de la cebada, cómo tenían que contarlo. Para ellos sería el principio de los meses del año, y podemos mirarlo todo hasta el capítulo 14, y vemos que las últimas 3 plagas revelan la terquedad podríamos decir, el faraón. Y debemos tener cuidado aún con nosotros mismos de no ser tan obstinados, tan tercos en nuestro propio corazón o en nuestro propio pensamiento, porque las últimas plagas ya fueron sin ninguna advertencia. Ya no es como que hubo una advertencia de Moisés para el faraón, sino que ya fueron gradualmente sucediendo una tras otra. Y el llamado de advertencia ya no estaba para ellos. Una de las cosas que podemos entender es, ¿qué dice Salmo capítulo 36? Vamos a Salmo capítulo 36. Versículo 9. Si una de las cosas que tú y yo podemos entender, déjame ponerlo de la mejor manera, es que Yahweh, para ser más explícito el pensamiento que tengo, cuando tú y yo miramos todas las cosas que sucedieron aquí, tú y yo vemos 2 lados. Un lado que es la destrucción que vino sobre el pueblo de Egipto, y otro lado que es importante recalcar, que en todo tiempo podemos mirar a Yahweh en medio de toda la historia. La palabra dice que Yahweh es dador de vida. Si tú y yo leemos a Salmo capítulo 36, versículo 9, dice, porque en ti está la fuente de vida, dice, en tu luz vemos la luz. Una de las cosas que tú y yo entendemos es que todos los israelitas, dice que cuando hubo densa oscuridad, dice que los israelitas tenían luz ¿en dónde? En sus habitaciones. Yahweh, entonces entendemos que Yahweh es dador de vida, y a eso se le atribuye a él. Proverbios capítulo 14, versículo 47. Dice, el temor de Yahweh, dice, es fuente de vida, dice, para evadir lazos de la muerte. Y vamos poniendo ahí en orden. Dice, el temor de Yahweh es fuente de vida para evadir los lazos, dice la palabra, de la muerte. Juan capítulo 10, versículo 10 dice, porque el enemigo no ha venido sino a robar, matar y destruir. Y Yeshua dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 8, versículo 44, dice la palabra, dice que Satanás, si no me equivoco, Juan 8, versículo 48, dice la palabra que Satanás es un ¿qué? Homicida. O sea, la vida es atribuida, di conmigo, a Yahweh, y la muerte, cuando tú y yo vemos, no en todas las circunstancias, porque es parte del ciclo de la vida, pero muchas veces dentro de la palabra, cuando vemos muerte, es producto de la obra de ¿quién? Del maligno. Muchos, y déjame ponerlo en un paréntesis para que podamos entenderlo. Cuando vemos que dice Satanás es un homicida, dice la palabra desde el principio. Y es una forma cuando vemos, déjame pegarme aquí lo que apuntaba, es una forma cuando vemos la muerte, muchas veces es causa y el efecto. Por ejemplo, cuando tú y yo miramos la vida del faraón, la causa y el efecto de nuestra terquedad, de nuestra necedad, como sucedió con Faraón, es lo que nos lleva a la muerte. Cuando la palabra dice que Yahweh nos entrega, o es la ira de Elohim, es en una manera representada en el cual Yahweh nos entrega a nuestras pasiones y a los deseos de nuestra carne, que dan lugar a las cosas que pueden venir y suceder en contra de quién, en contra de nuestras vidas. Todo lo que tú y yo podemos mirar en la vida del faraón era la causa y el efecto de quién, de sus propias decisiones. Porque si tú y yo podemos mirarlo en muchas de las instancias, tú y yo vemos cómo Yahweh estaba en medio de todas las cosas, en medio de los juicios que Yahweh estaba trayendo. Porque Yahweh no simplemente trajo los juicios sobre toda la tierra de Egipto, porque eran juicios, si tú le quieres llamar, sí, pero a la misma vez dice la palabra, dice que Yahweh endurecía el corazón de Faraón. Sabes, la palabra endurecer no es en el sentido, sabes, Yahweh no puede endurecer el corazón de nadie. Déjame ponerlo de esta manera. No lo puede hacer, porque Yahweh mismo
nos da, cada uno de nosotros tiene la voluntad. Dice, cuando la palabra dice de endureció, no era que estaba endureciendo el corazón del faraón, sino muchas otras de las traducciones, se me fue la palabra, creo que aquí lo traía apuntado, significa hitbakti o algo, creo que se llamaba la palabra, que proviene del hebreo, que significa que hizo pesado el corazón de Faraón. Y cuando la palabra dice que hizo pesado el corazón del Faraón, era causa de la pesadez de todas las cosas que estaban sobreviniendo sobre el pueblo de Egipto. Vino una pesadez sobre el corazón del Faraón. No es que endureció el corazón, sino que hizo pesado el corazón del Faraón por medio de las cosas que se estaban mirando en la tierra de Egipto. Y en todo ese tiempo de que Yahweh estuvo en medio de él, que Yahweh estuvo obrando, fue con el fin y el propósito de que tal vez el faraón desistiera de sus propósitos que él tenía. Porque aun cuando vino la plaga sobre la muerte del ganado, Yahweh mismo, Faraón dice, ¿y cuándo deseas? Dice Faraón, dice, mañana ves y ora, dice, intercede por mí, ora por mí, para que él quite. Y Moisés le dice, ¿y cuándo quieres que suceda? Para darle a entender quién estaba en control de todas las cosas, ¿quién era? Era Yahweh mismo. Pero dice el día de mañana, o sea, hubo un plazo o un día que lo que tal vez pudo haber sido un tiempo de arrepentimiento para Faraón. Tal vez para Faraón dijo, vendré y adoraré a mi Dios, que era el Dios el Dios protector de todo el ganado que ellos tenían, para que no viniera mortandad ¿cómo se llama? Sobre el ganado. Pero más sin embargo vemos que no sucedió de esa manera. Y dice la palabra, dice que hacía pesado el corazón de Faraón, dice, a causa de es lo mismo que sucede en nuestras vidas. No podemos ir muy lejos. Cuando hay algo que sucede y miramos como una advertencia, y yo no sé, pero te puedo hablar por mi propia vida. Cuando vienen cosas a nuestras vidas que nos suceden, y Yahweh hace un llamado de advertencia, muchas veces no atendemos y nos pasa algo y nos sucedió algo. Y a pesar de eso que me sucedió, yo no volteo y yo no vuelvo mis ojos delante de Yahweh. Y te lo digo por mi propia experiencia. Y viene otro llamado. Y hay algo más que viene y que sucede y que toca la puerta. Y si yo no hago caso, viene de una u otra manera, ¿sabes? Y entre más va pasando una cosa, otra cosa, otra cosa, y quien lo ha pasado, dime tú si no se ha vuelto una pesadez o una carga que vas cargando que no te la puedes quitar. Hasta el día y en el momento en el que tú vienes a los pies del Padre y rindes tu voluntad delante de Él y quebrantas tu vida y quebrantas tu corazón para que Yahweh te restaure. Pero mientras eso no sucede, se va haciendo más pesado y más pesado. Si tú puedes mirar la vida de David, hay una expresión que David utiliza, dice, por cuanto caí en mi pecado, dice, sentía que tu mano se agravaba, ¿quién? Sobre mí. Y entre más va haciendo una cosa, otra cosa y otra cosa, y se va haciendo una carga, y se va haciendo más pesado y más pesado en nuestras vidas y en nuestros corazones. Ahora, es el efecto Elohim. Di conmigo, Elohim desea cubrirnos, y Él dio la sangre del Cordero para hacer expiación por nuestras vidas. Jeremías capítulo 2, dice la palabra, dice, cuando hablamos de las consecuencias, ¿sabes? Lo que vino sobre la vida del faraón fue lo que vino como una consecuencia constantemente de sus hechos. ¿Sabes? Nunca, amados, podemos tener una falsa expectativa de la palabra de Yahweh cuando Yahweh ha dicho algo. Y hacernos una falsa expectativa respecto a esa palabra, que es algo que sucedió con la vida del faraón.
Porque Yahweh, a pesar de que Yahweh cedía, si tú le quieres llamar, a los caprichos del faraón, porque dijo, manda que quite esta plaga delante de mí, ¿qué sucedía? Yahweh la quitó, pero el hecho de que la haya quitado no significaba que Yahweh haya desistido del plan y del propósito que él quería hacer. Mas sin embargo, adelante de los ojos del faraón fue una falsa expectativa de la palabra que Yahweh le había dado. Pensó, dijo, bueno, yo me voy a salir con la mía. Porque si vemos, dice la palabra, dice que una vez que Yahweh quitaba, volvía nuevamente a endurecer su corazón y no dejaba salir libre al pueblo. Sabes, aunque Elohim es amoroso y es misericordioso, tarde o temprano los planes, sabes, dice la palabra, Jeremías capítulo 2, dice, mira pues y reconoce, dice, lo amargo que es haberte alejado, dice, de Yahweh tu Elohim, dice, porque tu propia maldad te castigará. Son nuestros hechos y nuestras acciones que dan lugar a que las cosas sucedan. Lo que tú y yo conocemos como la ira de Elohim es causa del efecto que hemos hecho, que hemos provocado para que las circunstancias, para que las cosas sucedan alrededor de nuestras vidas. No es que Yahweh las ha originado, sino que somos nosotros mismos por nuestra necedad, por nuestra terquedad, que hemos hecho lo que ha venido en contra de nuestras propias vidas. Lo que tú y yo vemos, los juicios sobre el pueblo del faraón, fue a causa de todo lo que mismo faraón que provocó. Porque fue un llamado, otro llamado, hasta que vino y ¡pum! Muchas veces, yo te digo, Yahweh llama de muchas formas y de muchas maneras. Y sabes, todo el proceso que tú y yo podemos mirarlo, y que tú y yo podemos mirar reflejado delante de ahí. Si tú y yo vemos la primera porción, dice, entonces dijo Yahweh a Moisés, dice, ve ante Faraón, dice, porque yo, dice, endurecí el corazón de Faraón, dice, y el de sus siervos, dice, a fin de hacer las señales en medio de ellos. Pero la palabra, vemos que la palabra o la porción de esta parashá o de esta porción se llama bo. Pero si tú y yo vemos, hay muchas definiciones para la palabra bo. La palabra bo significa ven, significa o venir. Tiene muchos significados, pero entre los significados más grandes que esta palabra bo tiene, hace referencia a ven. No es como que Yahweh le dijo a Moisés, ve delante del faraón, sino que Yahweh le dijo, ven. Si tú miras en el capítulo 9, versículo 33, vamos aquí rapidito, versículo 9, 33, dice, y habiendo, después de la séptima plaga, dice, y habiendo salido Moisés de la ciudad, de la presencia del faraón, extendió sus manos al cielo, dice, ante Yahweh, dice, y los truenos y el granizo cesaron, dice, y ya no cayó lluvia sobre la tierra, dice, no obstante, al ver el faraón que se había cesado la lluvia, dice, el granizo y los truenos, dice, pecó otra vez. Ahí eso te le digo, o sea, la falsa expectativa que Faraón tenía. Dice, y endureció, dice, el corazón del Faraón, dice, y el de su siervo, dice, habiendo sido endurecido, dice, el corazón del Faraón, dice, no permitió que los hijos de Israel fueran tal como Yahweh Elohim había anunciado. Dice, entonces Yahweh le habló a Moisés y le dice, ven. Y ahí es algo muy interesante, ¿sabes? Siempre Yahweh está al cuidado de nuestras vidas. Yahweh nunca, voltea con la persona que está, te lo digo, di conmigo, Yahweh nunca me mandará a hacer algo en el que Yahweh me dé su respaldo. Siempre habrá el respaldo de ¿quién? De Yahweh, muy diferente que cuando tú ves en el libro de Josué y dice que todo el pueblo, dice, subió, dice, sin consultar delante de ¿quién? Sin consultar delante de Yahweh. O sea, siempre, al punto en el que voy, aunque Faraón estaba obrando incorrectamente, Yahweh seguía obrando, fortaleciendo, haciendo pesado el corazón de Faraón. Yahweh nunca salió de ahí. Quien salió fue ¿quién? Moisés. Y después Yahweh dice, ven, significa que Yahweh ya se encontraba en aquel lugar. Sabes, tus luchas, tus batallas, tú no las peleas solo. Yahweh siempre estará contigo. Donde quiera que tú vayas, Yahweh, y Yahweh nunca te va a forzar a hacer algo
sin la cual Yahweh no sea el respaldo tuyo y esté en medio de ti. Cuando tú miras que todas las vino la mortandad del pueblo de Egipto, Yahweh se apartó y se alejó. Pero todo era un llamado de advertencia ¿para quién? Para la vida del faraón. Que llega un momento en nuestras vidas en el que Yahweh nos deja a merced de nuestros propios decisiones que tú y yo tomamos. Tú y yo tenemos un libre albedrío, cada uno, amado, por el libre albedrío que tú y yo tenemos, tú y yo tomamos decisiones. ¿Sabes cuál es la consecuencia de ello? En el momento que Yahweh se aparta y se aleja, vino la mortandad sobre el pueblo de Egipto y sobre todos los primogénitos. Tanto es así que en el Salmo capítulo 78 dice la palabra, dice que era como una manada o ángeles de muerte que pasaron para destruir. Pero mientras donde estaba la sangre del cordero fue de protección para todo el quien, para todo el pueblo de Israel. Esto nos muestra dos causas y dos efectos, tanto positivos y negativos para nuestras propias vidas. Cuando sale la presencia de Yahweh de un lugar, su protección, su cobertura, da lugar para que pueda venir la muerte. Dice la palabra, dice que el enemigo no ha venido sino a robar, matar y destruir. En el momento en el que la presencia de Yahweh es sacada de nuestras vidas, de nuestras casas, de nuestros territorios, de cualquier lugar, damos lugar para que estemos expuestos a las cosas del maligno. Pero cuando tú y yo nos encontramos en esa protección y en ese cuidado y en esa cobertura delante de Yahweh, aunque quiera venir el mal en contra de nuestras vidas, di conmigo, no tocará nuestras manos, porque nuestras vidas están bajo la mano poderosa de Yahweh, porque Él es escudo y protección alrededor, di conmigo, de nuestras vidas. Por eso la importancia de Pesaj. Para nosotros significa, ¿cuántos somos del pueblo de Yahweh? Amén. Y si tú y yo somos de su pueblo, tú y yo tenemos una voluntad, un libre albedrío propio. O dejamos la protección de Yahweh fuera de nuestras casas, o tenemos la protección de Yahweh sobre nuestras casas y nuestras familias. Porque si proseguimos obrando en la terquedad y en la obstinación de nuestros propios placeres, dice la palabra, dice que Yahweh los entregó el libro de Romanos a su vana manera de vivir. O sea, Yahweh los entregó, los expuso. Y cuando eso sucede, ¿sabes? Sobreviene la ira de Yahweh. ¿De qué manera? Que estamos expuestos a todo lo que puede sobrevenir a nuestras vidas por la causa y el efecto que hemos ocasionado, que hemos sido el haber sido tan obstinados, el habernos apartado delante de la presencia de Yahweh. O sea, viene consecuencia de ello mismo. La palabra Jeremías dice, tu propia maldad te castigará. Mucha gente dice, ay, es que Diosito te castigó. No. Ni Diosito, ni Dios, ni Yahweh, ni lo que tú le quieres llamar castiga. Lo que ocasiona que vengan cosas en contra de nuestras propias vidas es consecuencia de lo que tú y yo hemos hecho y hemos plantado en esta vida. Porque lo que vino en contra del faraón fue producto de la obstinación que había en nunca cambiar de quién, de su parecer. Y dice que Yahweh lo hizo pesado, sí, pero por la pesadez que había de las cosas que estaban sobreviniendo en contra de sus vidas. Yo creo que nadie de nosotros desea vivir la pesadez que este hombre tuvo que vivir y que tuvieron que acontecer. Si algo que tú y yo podemos rescatar delante de todo esto, dice la palabra, dice que el pueblo de Israel tenía luz en medio de sus habitaciones, en medio de sus casas. ¿Y sabes cómo viene esa luz a nuestras vidas? Por medio de Él. Dice, porque yo soy la luz de este mundo. Yeshua es la luz. Cuando tú y yo podemos entenderlo, que Él es la fuente de esa vida y que Él es el dador de todas las cosas, la única manera en que tú y yo podemos permanecer en esa luz es por medio de Él. No hay otra manera. Porque si tú miras, el pueblo de Israel tenía cosas, el pueblo de Israel tuvo que limpiarse de muchas cosas.
Dice el libro de Ezequiel, con esto termino. Versículo 5, quiero que sea aquí, Ezequiel capítulo 20. Versículo 5 al 11, denme un segundo, dice. Así dice Yahweh, así dice Yahweh, el Adón del Señor, dice, el día que yo elegí a Israel, juré descendencia de la casa de Jacob, dice, me manifesté a ellos en la tierra de Egipto y juré diciéndoles, dice, yo soy Yahweh Elohim. Dice, en aquel día levanté mi mano, dice, para sacarlos de la tierra de Egipto, de la tierra que les había dado, dice, más majestuosa, dice, que todas las ciudades de la que fluye leche y miel, dice, y les dije, aparte cada uno, aparte cada uno su ídolo de sus ojos. Dice, y no se contaminen con los ídolos de Egipto, yo soy Yahweh Elohim. Dice, pero se rebelaron contra mí y no quisieron escucharme. No apartaron los ídolos de sus ojos, ni dejaron los dioses falsos de Egipto. Entonces dije, derramaré mi furor sobre ellos, consumiré mi ira en medio de ellos, dice, en medio de la tierra de Egipto. Dice, no obstante tuve compasión por amor en mi nombre, dice, a fin de que no fuera profanado entre las naciones ante las cuales manifesté de sus ojos, dice, para sacarlos de la tierra de Egipto. Entonces los saqué de la tierra de Egipto, dice, y los llevé al desierto. Y les di mis estatutos, dice, y les hice conocer mis juicios, dice, por los cuales el hombre vivirá si los pone por obra. Pero ¿sabes por qué es que los hijos de Israel tenían que luces sus habitaciones? Por la misericordia de Yahweh. Pero tuvieron que hacer una decisión en sus vidas de apartar los ídolos delante de los ojos de Yahweh. Y dice, y los sacaré. ¿Sabes? Su nombre, si tú y yo hemos creído en el nombre de Yahweh, el nombre de Yahweh está relacionado también a lo que es la obediencia. Si tú y yo hemos creído en Él, la obediencia debe de estar relacionada también en nuestras propias vidas. Debe de haber obediencia en la vida de cada uno de nosotros. El que es, dice, y los saqué a la tierra de Egipto, dice, y les di mis leyes y mis estatutos, dice, y les dije, dice, y esta es la parte que me gusta, dice, y les di mis estatutos, dice, y les di a conocer mis juicios, dice, los cuales el hombre vivirá si los pone por obra. ¿Cuántos deseamos vivir en esta vida? ¿Qué es lo que se requiere de nosotros? Di conmigo, poner por obra su palabra y sus mandamientos. Porque no es el hacedor, sino es el hacedor. Porque aunque habían creído, no habían atendido la voz de Moisés. ¿Qué es lo que tenemos que hacer tú y yo? ¿Ya hemos creído? Sí. ¿Hemos dejado que la sangre del cordero nos lave? Sí. Pero tenemos que poner por obra sus mandamientos en nuestras vidas, por lo cual el hombre vivirá si los obedece. Y sabes, cuando hablamos de vida, no estamos hablando de una vida natural, sino estamos hablando de vida o una muerte espiritual. ¿Cuántos deseamos ser bendecidos espiritualmente y tener esa vida en abundancia que el Padre nos ha dado? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Di conmigo, poner por obra su palabra y vivir por ella. Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos en esta tarde. Te pedimos que seas tú quien nos siga hablando, Padre Yahweh, a través de tu palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Que podamos alcanzar la vida, Padre Yahweh, la vida en abundancia que tú tienes para nosotros. Está la causa, Padre Yahweh, y el efecto de la desobediencia, de la terquedad y la obstinación, como sobrevino para al pueblo de Egipto, como sobrevino el faraón. Que durante todo el tiempo y todo el proceso tú nunca te apartaste, sino que a causa de las cosas que se estaban viendo en la tierra de Egipto, el corazón de Faraón, Padre Yahweh, se estaba haciendo pesado y pesado cada día y cada día más. Pero nunca volteó sus ojos verdaderamente en un arrepentimiento y en un teshuvah, de volver delante de ti o voltear tus ojos o voltear sus ojos delante de ti. Porque aunque lo reconoció con sus labios, sus acciones estaban muy fuera de lo que declaraban sus labios. Porque aunque reconocía que tú eres el Dios y que tú tenías el poder para aplacar la ira que estaba sobreviniendo sobre la tierra de Egipto, nunca fue de un arrepentimiento ni de un teshuvah. Tu palabra dice que ese pueblo con sus labios te honra, pero los corazones están muy lejos de ti. Que lo que expresamos, Padre Yahweh, con nuestros labios, no sea solamente de nuestros labios hacia afuera, sino que sea producto por la libertad que tú nos has dado,
por el agradecimiento en nuestras vidas que hay en cada uno de nosotros. Y por cuanto te tenemos a ti, no desechamos tu palabra, sino que atendemos la voz de tu palabra para alcanzar esa bendición y tener esa vida en abundancia que tú has prometido para cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender, Padre, que son nuestros hechos y nuestras acciones las que marcan no solamente nuestro destino, sino el destino de nuestras generaciones, de nuestras familias. Que podamos volver en un arrepentimiento y en un teshuva delante de ti, Padre Yahweh, en esta hora. Que tú cambies nuestra situación, aun si es adversa. Pero tu palabra dice que tú no deseas la muerte del impío, sino que el impío se arrepienta y se vuelve de sus malos caminos. Y la única manera de volver a ti es por un arrepentimiento, por un teshuva, de poner nuestra confianza en ti, en el consumador y dador de la vida, porque nadie va al Padre si no es por medio de ti, Yeshua. Que podamos afianzar nuestras vidas delante de ti y que seas el dueño de nuestras vidas y de nuestros corazones. Que tú tomes el rumbo de nuestras vidas, de nuestras casas, desde ahora en adelante. Y que seamos personas hacedoras de tu palabra y no solamente oidores. Padre Yahweh, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén. Y amén. ¿Cuántos damos gracias al Padre? Amén. ¿Cuántos hacedores hay aquí? Amén. Amén. Gracias, Padre. Extendidas para ser despedidos. Padre Yahweh, te pedimos que sea tu nombre, Padre Yahweh, bendición sobre la vida de cada uno de nosotros. Que tu nombre ser puesto sobre nuestras vidas puedan alcanzar esa bendición. Yevarejeja Yahweh beish bereja. Yaer Yahweh panabeleja bijuneja. Isa Yahweh panabeleja beyasem leja shalom. Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.